Vamos a trabajar en esta clase de Educación Física 5 la problematización respecto del saber y los saberes. Esta problematización que vamos a realizar, como muestra la ciencia moderna, no es evidente a la experiencia cotidiana. Señalo esto, cosa que ya dijimos. La ciencia clásica sí se presenta como evidente a la experiencia cotidiana y es conocida por todos. En este caso, esta problematización, y creo que tiene sentido, y ahora vamos a ir viendo por qué, no es evidente a nuestra experiencia cotidiana, sino que justamente hay que elaborar una teoría, hay que trabajar con una teoría que nos permita problematizar esta idea. Y esa idea no se presenta, como señala la ciencia moderna, a la experiencia cotidiana así libremente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar lo siguiente. Un saber imposible, saberes establecidos o conocimientos y una falta de saber. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se presentaría esto? Del siguiente modo. Siempre vamos a encontrarnos con un saber imposible. A partir de que nosotros nos encontramos con un saber imposible, elaboramos una serie de saberes que quedan establecidos, o una serie de conocimientos que quedan establecidos. Pero esos conocimientos nunca pueden ser completos porque hay siempre un imposible saber, es decir, hay algo que no podemos saber de esa serie de saberes que estamos estableciendo, de esa serie de conocimientos que estamos estableciendo. Por eso, entonces, siempre nos va a faltar saber. Es la falta de saber lo que moviliza la idea de querer seguir sabiendo algo. Pero ese saber que vamos a establecer o esa serie de saberes que vamos a ir estableciendo nunca van a poder ser completos porque hay algo que se escapa, hay un saber que es imposible. Vamos a explicarlo esto en principio con lo que nosotros consideramos que es el modelo científico por excelencia, que es el caso de la física. La física tienen en cosmología, tienen una teoría o un modelo para pensar la cosmología, que es la idea del Big Bang. Es decir, ¿cómo aparece el universo? ¿Cómo se crea el universo? Bueno, en la física no se recurre claramente a la hipótesis Dios. Entonces, arman un modelo en donde se dice, bueno, el universo empieza a existir a partir del Big Bang, es decir, hace unos 13.000 millones de años. Aproximadamente es lo que se estima la vida del universo, la creación del universo. ¿Qué sería ese Big Bang? Creo que es conocido en este caso. Es una gran explosión en donde esa gran explosión empieza a expandirse en todas las direcciones posibles. Cuando comienza a expandirse, cuando sucede esa gran explosión, lo que empieza a ver es espacio y tiempo. ¿Tá? Entonces, la pregunta sería, ¿qué hay antes del Big Bang? ¿Qué hay antes? ¿Qué habría acá? En este espacio. ¿No?
yo hago esto, ¿qué tendríamos acá? Y hay un saber que se presenta imposible. ¿Ah? Hay un saber que se presenta imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a elaborar, a partir del Big Bang, toda una serie de teorías, una serie de conocimientos que quedan como establecidos. Pero esos conocimientos no están acabados. Vieron que siempre empiezan a aparecer y más y más y más investigaciones. ¿Por qué no están acabados? Porque siempre falta un saber. ¿Pero a partir de qué falta un saber? De que tenemos un saber que es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras teorías antes del Big Bang colapsan. No podemos saber qué sucede antes del Big Bang, porque nuestras teorías comienzan a funcionar a partir del Big Bang. Se dice, nuestras elucubraciones teóricas tienen sentido a partir del Big Bang y comienzan a funcionar a partir del Big Bang. ¿Qué sucede antes? No tenemos forma de saberlo. Hay un imposible saber qué hay antes del Big Bang. Y tampoco tiene sentido, porque nuestras teorías comienzan a funcionar aquí. Entonces, fíjense que esto, yo les decía a ustedes, funciona en términos estructurales. ¿Ah? Tenemos un saber que es imposible, un saber establecido. A partir del Big Bang se establece toda una serie de teorías respecto del universo. Fíjense, estamos diciendo que con el Big Bang el universo tiene 13.000 millones de años. En cambio, si ustedes van a la hipótesis Dios, el universo siempre existió. ¿Se comprende? O sea, el universo, a partir del Big Bang, tiene, si ustedes quieren, una fecha de creación. ¿Tá? Pero al mismo tiempo hay una falta de saber qué era antes. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Sin embargo, eso moviliza a querer saber cada vez más respecto de ese universo. Ahora bien, ¿cómo se presenta en el modelo que estamos pensando todas estas ideas? Digamos, ¿y qué es lo que sucede con la educación física? Bueno, lo siguiente, nosotros tenemos aquí, podemos dibujar una flecha del tiempo. ¿Ah? Un concepto que no es muy antiguo, tiene casi 100 años, ya lo hemos mencionado. Quien ha creado este concepto ha sido Eddington, que demostró que se curva la luz, es decir, demostró la teoría de Einstein. Pero bueno, esto no viene al caso ahora, pero vamos a ir retomándolo poco a poco. ¿Qué es lo que sucede en la educación física? En la educación física no aparece la idea de un saber que es imposible, sino que aparece la idea de que ese saber es continuo, de que ese saber es aditivo, de que ese saber se va a ir sumando, se va a ir fusionando. Entonces aparece toda una idea de evolución que siempre es lineal, que siempre es continua, de crecimiento, de maduración, de desarrollo, que es lo que veíamos anteriormente respecto de las habilidades motoras básicas, respecto de las fases sensibles, respecto del esquema corporal. Y así podemos seguir buscando ejemplos de esto, motricidad humana, movimiento humano, en la educación física. Pero parece siempre toda una cuestión de continuidad y de evolución. ¿Qué es lo que aparece si nosotros sostenemos esta idea respecto de saber imposible, de saberes establecidos y una falta de saber? Claro, esta idea acá no se puede representar en este gráfico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear para nosotros lo que sería un Big Bang del lenguaje. El lenguaje viene a funcionar como un Big Bang, es decir, viene a cortar esa línea evolutiva y temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, todo lo que estaba antes, todo lo que estaba antes
en este caso, se presenta como un saber imposible. Pero ¿qué sucede? Con el lenguaje comenzamos a elaborar una serie de saberes. ¿Ah? Saberes establecidos o conocimientos. ¿Qué sucede? Esta serie de saberes establecidos no sigue esta continuidad, esta linealidad de evolución. Fíjese que la línea que aparece aquí es una línea fragmentada. Entonces, lo que aquí nosotros vamos a encontrar nuevamente es un saber imposible. Y entre este saber imposible y este saber establecido, nosotros tenemos aquí una franja que es imposible de saltear. Siempre en esta franja que ustedes encuentran acá, siempre en esta franja van a encontrar una falta de saber. ¿Ah? Siempre van a encontrar allí una falta de saber. Entonces, fíjense que en el caso de la educación corporal, que es lo que representa este gráfico, lo que ustedes van a tener es un lenguaje que funciona como Big Bang, que va a romper con toda esa lógica evolutiva, con toda esa lógica lineal y continuista, y empieza a partir de esa ruptura a elaborar un saber establecido, que claramente este saber establecido nunca puede ser completo porque siempre va a haber algo que se nos va a escapar. Fíjense que siempre va a haber algo que se va a escapar y por lo tanto vamos a tener una falta de saber. Nosotros decimos que el cuerpo no es algo evolutivo y lineal, sino que el cuerpo se encuentra en el orden del lenguaje, en el orden discursivo. Y que las prácticas corporales no son prácticas evolutivas, sino que son saberes culturales. Es decir, en este sentido, ustedes van a encontrar a la, vamos a decirlo, de grosso modo, a la cultura. Entonces, los saberes establecidos que hasta el momento tenemos, y esos saberes que hasta el momento tenemos son los que están, se encuentran completos con todo lo que tiene, pero también con todo lo que le falta. ¿Ah? Es el modo en el que se presenta. Esos saberes forman parte de la cultura. Y fíjense que si esos saberes forman parte de la cultura, ¿tá? Hay una distinción muy importante entre la educación física y la educación corporal. Y si forman parte de la cultura y son saberes establecidos en relación a un saber que es imposible, en relación a una falta de saber, y este es el saber que nosotros tenemos al día de hoy, entonces no es un problema de cada uno, que es lo que sucede en la educación física, es un problema del individuo, sino que es un problema del saber. Hoy el saber establecido con el que contamos es X. Pero puede aparecer siempre, de hecho, sucede una falta de saber. Este es el saber que tenemos hasta el día de hoy respecto de la gimnasia. Este es el saber que tenemos hasta el día de hoy respecto del deporte. Este es el saber que tenemos hasta el día de hoy respecto del juego, respecto de la danza, respecto de la vida en la naturaleza. Está en este estado de conocimiento.
está establecido hasta este modo. ¿Tá? Pero a este saber le faltan esto y esto. Entonces no es un problema en este modelo del individuo, sino que es un problema de problematización de los saberes, que están establecidos en relación con una falta de saber articulado siempre a un saber que es imposible, que nunca puede ser suturado.